Hola, ¿qué tal? Los saludo nuevamente desde el canal de YouTube de la agrupación peronista Hugo del Carril, de acá de la zona sur, del conurbano bonaerense, desde Esteban Echeverría, Loma de Zamora, los partidos de la tercera sección electoral de la zona sur. En fin, vamos a continuar un poquito lo que dejamos en el video anterior. Estos videos son de alguna forma resúmenes eh, de lo que charlamos en los Zoom todos los jueves de formación política de nuestra agrupación. Abajo le voy a poner el ID, la clave de acceso y todas estas cuestiones para aquel que quiera entrar en Zoom y tener un poquito más de carne de todo lo que se habla en estos videos, que son más resumidos. O sea, habíamos quedado en lo último que dimos será el tema de la batalla cultural, la lucha del sentido común, la dominación cultural que sufrimos, ¿no? El nacionalismo cultural que tenemos que tener siempre presente y cómo las usinas de poderes mundiales, las metrópolis, los imperios, nos han dominado desde la cultura, desde nuestra costumbre, de nuestro arte, de nuestra misma autopercepción, de nuestra misma forma de vernos a nosotros mismos, y nos han quitado realmente nuestra verdadera cultura y nos han interpuesto ahí cuestiones que hacen un cortocircuito en el cual nos dominan en definitiva, como si eso que nosotros pensáramos fuera algo universal, fuera algo ahistórico, que no tiene que ver con nuestro legado, memoria, historia, y que con pretensiones de que sea algo bueno, etcétera, etcétera, porque viene de ciertos lugares que son superiores. O sea, eso genera frustración, genera desazón, genera cuestiones que no nos pensamos a nosotros mismos como debiéramos pensar. Eso ya lo tratamos, ¿no? Vimos cómo había tres planos en la lucha por esta liberación de esta dominación cultural, que era el plano de las costumbres, el plano del arte, el plano de nuestra autopercepción en el intelecto, ¿no? Y bueno, habíamos hablado de que debemos desarticular y desconstruir. Eso va a venir en otro video, cómo desarticular, cómo desconstruir, qué quiere decir cada cosa, etcétera, etcétera. Ahora quisiera tratar en este momento, en estos pequeños minutos, no solamente la dominación cultural que hemos sido víctimas en cuanto a toda nuestra historia, de Rivadavia, Sarmiento y ahí en adelante, sino nuevos paradigmas actuales, bien actuales, de lo que está pasando con los poderes antipopulares y cómo estos paradigmas culturales nos van en este periodo de la historia, digamos, cambiando el eje de la dominación para confundir más aún la cuestión. El capitalismo esencialmente es un dispositivo que se reproduce a sí mismo, es un dispositivo que se reproduce a sí mismo de modo incesante, continuo, sin limitaciones de ningún tipo. O sea, no hay limitaciones. El capitalismo se reproduce continuamente como dispositivo sin limitaciones, salvo que las limitaciones se las pongan de afuera del mismo. Por eso, como dispositivo es una cosa, pero el problema es cuando el capitalismo es la ideología en sí, eso se llama neoliberalismo, globalismo, etcétera, pero en realidad es el capitalismo imponiéndose como tal, como ideología en sí, y no como dispositivo económico a utilizar, porque como dispositivo económico a utilizar, que nosotros sabemos que es incesante, continuo y sin limitaciones de ningún tipo, si es controlado por los estados-nación, por el pueblo en definitiva, por la democracia, ahí ya el capitalismo pasa a tener otra concepción, que es la concepción de dispositivo económico interesante para la eficiencia y la eficacia de una economía, que es válido utilizar en la medida que esté bajo el control del pueblo. El pueblo representado, llamamos en una república democracia, en los poderes representativos o en la
Después veremos organizaciones libres del pueblo y la comunidad organizada a tal fin, que eso ya viene más en un estrato de ideología peronista. Pero vamos a esto, por el Estado, controlado por el Estado. En ese caso, ese dispositivo es correcto. Entonces podríamos decir que el peronismo se ha movido dentro del dispositivo capitalista. Ahora, cuando pensamos qué clase de economía es el peronismo, no es economía capitalista, es economía social que se mueve en el dispositivo del capitalismo. Economía capitalista es otra cosa que se da en el ámbito de la ideología liberal y ahora neoliberal, donde el capitalismo se va todavía de marras y no acepta ningún tipo de contralor de afuera, sino que se yergue como una propia ideología llamada, no sé si bien o mal, neoliberalismo. A ver, antes de los años 70 y más que nada del 90, cuando cae la cortina de hierro, el muro de Berlín, etcétera, cuando viene la defección de lo que sería el socialismo real, el comunismo, ¿no? El comunismo marxista-leninista que tenía ese pacto de Varsovia, eso cae en el año 90 en función a muchas cuestiones, en función a una victoria evidentemente de la eficiencia y eficacia del capitalismo en contra de ese comunismo que era un capitalismo del Estado ineficiente, ineficaz y que sobre todas las cosas cosificaba, incentificaba al individuo porque no le daba la libertad individual que el individuo imperativamente necesita. Antes de eso, el capitalismo tenía, vamos a decir, diversos mecanismos de legitimación. Uno de los mecanismos de legitimación más importantes era: nosotros vivimos en una sociedad libre, mientras el comunismo es una sociedad verdaderamente donde no se puede irse del país, no se puede hacer ciertas cosas, es un autoritarismo, es una dictadura, de hecho la llamaban dictadura del proletariado, que en realidad era la dictadura de un Estado burocrático que en definitiva no era el proletariado tal como tal, tan propagandísticamente decían, ¿no? Y después podemos ver que eso, no sé si es tan marxismo, pero sí marxismo-leninismo, ¿no? Bueno, pero para no complicar, dejemos eso por ahora. A partir de ahí, del 90, ya al morir ese enemigo que tenía el capitalismo, que era el comunismo real, ¿no? El marxismo-leninismo soviético, fundamentalmente, se saca totalmente la careta y ya no tiene forma de legitimación. ¿Por qué? Porque pierde esos mecanismos. ¿Por qué pierde los mecanismos? Porque, digamos, está el poder que el capitalismo asume en estos momentos, poco a poco, paso a paso. Al principio todos estaban contentos, parecía que venía una etapa de democratización, todo lo contrario, al contrario, se desdemocratizó y el capitalismo pasó a tomar un poder inusitado, tanto que ya no hacía falta, digamos, eh, todo este asunto del estado de bienestar, de que los estados cuiden, porque total el comunismo se había derrumbado y ahora el capitalismo tomó esas garras y esos colmillos que lo pasaron de un capitalismo de producción y un capitalismo eh, digamos, que concatenaba con el bien público en general, ¿no? Siempre existieron imperios y dominadores y dominados, eso ya lo vimos, siempre existió digamos, la metrópoli imperial y la dependencia neocolonial, eso es la materia del otro video. Pero así y todo, el capitalismo tenía ciertas barreras, vamos a llamarlas democráticas, vamos a llamarlas de bien común, etcétera, etcétera, de justicia social, ¿no es cierto?, que se rompieron en absoluto en este momento y pasaron de un capitalismo de producción a convertirse en un capitalismo
financiero más que nada, ¿no? Financiero. Y eso es algo verdaderamente atroz, porque las finanzas ahogan a la producción. Las finanzas ahogan a la producción. En realidad, para explicarles esto tendría que hacer todo un video aparte, pero vamos a dejar como que toda la financiarización y todo el capital pasó a tomar un poder inusitado que no tenía antes, cuando tenía que mostrarse una linda cara ante ese comunismo que era el enemigo, ¿no es cierto? El enemigo. Bien, entonces pierde un mecanismo lógico de legitimación en función a que a nadie le conviene este tipo de capitalismo. La gente lo va percibiendo poco a poco. ¿Cuándo? Cuando empiezan a echarlos de los trabajos, cuando empieza lo que se llama en Europa el paro, acá se llama la desocupación, cuando empiezan a todos esos temas, a bajar los salarios, a empezar con la flexibilización laboral, porque no hay que, al final las leyes laborales no sirven para nada, porque eso hace que no se invierta, que claro, lo que pasa es que no se invertía porque se había convertido el capitalismo en un capitalismo financiero, por eso no lo decían, no, entonces para que vengan las industrias hay que flexibilizar laboralmente, y es toda una gran mentira, la teoría del derrame, que había que, digamos, darle más a los sectores más altos, menos impuestos a los altos para que después vaya derramando. Ahora, eso no era el capitalismo antes de que haya caído el comunismo, era todo lo contrario. No, había impuestos progresivos, se le cobraba a los sectores más altos, etcétera, etcétera. Bueno, pero acá no, acá tomaron todo el poder. Entonces, ¿cómo empieza todo esto? Con una gran confusión de todo el pueblo, de toda la gente. Y empieza a tronar esto del discurso único, la inexorabilidad de la historia, el fin de las ideologías, empiezan unas nuevas oleadas de imposiciones culturales, una especie de gobierno de alma, ya que una especie de teología política, era una cosa mística para justificar algo injustificable, ¿no? Totalmente injustificable. Bueno, así empieza todo este asunto del neoliberalismo, que no es ni más ni menos que el capitalismo convertido en sistema y dejando de ser dispositivo de un sistema, ¿no es cierto? Eso se llama neoliberalismo. Empieza Reagan, empieza Thatcher, eso nada más que al principio. Primero se llamó neoconservadurismo, etcétera, etcétera, pero terminó en este andarivel. Ahora bien, vamos a pasar así de un plumazo de todo esto a lo que es a partir de esta pandemia, una cosa inusitada que nadie se imaginó ni por las tapas. ¿Qué pasa? La pandemia hasta le cambia la estrategia a este neoliberalismo, porque el neoliberalismo o capitalismo dominante con pandemia y no va, porque habíamos dicho que el capitalismo avanza, y no importa lo que sea, no hay pandemia que valga, o sea, esto va en contra. Entonces, ¿qué pasa? De un control social que ejercía este capitalismo, este neoliberalismo con un discurso único, fin de ideología, inexorabilidades, etcétera, etcétera, que poco a poco se fue derrumbando por las crisis continuas que iba teniendo. Ahora, y esta penetración cultural pasa a la apropiación al revés, hacen al revés, a la apropiación de una palabra muy cara a todo ser humano, que es la palabra libertad, adulterándola a una libertad individual sin límites, sin ética, sin obligaciones, o sea, libertad para lo que quiero hacer, para mi goce, libertad para mi goce sin ver al otro, una libertad totalmente ególatra, egoísta, egocéntrica, pero que justamente en este marco de tanta confusión y de tanta alienación del ser humano, de no entender un montón de cosas, se yergue como algo caro, ¿no? Y esta libertad es una verdadera metamorfosis de la palabra, no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque esta libertad hasta es paranoica, hasta es odiadora, hasta lo que ve es todo lo contrario a lo que debiera ver, ve
en el pobre, de otra raza, en aquel inmigrante, los culpables de todo lo que pasa, los culpables de que yo no tenga trabajo, los culpables de que el país ande mal. Y realmente nos damos cuenta que no es así. O sea, no es así, pero este es el gran engaño de esta nueva era, ¿no? El gran engaño es, ahora vienen los libertarios, o sea que somos libertarios. ¿Cómo? Los libertarios eran los anarquistas de izquierda de antes, ¿no? Bueno, no, ahora son libertarios de ultraderecha, libertarios en base a libertad, la única libertad que vale, que es la libertad del mercado, y es la libertad del consumidor que a la vez es consumido. Verdaderamente es algo atroz esto que está pasando, lo digo muy rapidito, lo vamos a explicar bien en el Zoom, pero vale la pena que acá ustedes tengan un panorama de estos nuevos paradigmas culturales, porque son muy nuevitos, vienen desde, primero dijimos, el surgimiento del neoliberalismo a partir de los 90, así ya justo, y luego ahora a partir de la pandemia, este asunto tan contradictorio de que los sectores de control social y autoritarios de ese capitalismo ahora usan la libertad individual, pero no individual, individualista y egoísta, ¿no es cierto? Muy interesante, basada en la libertad de mercado, que es la libertad del consumidor consumido. Acuérdense de esa frase, consumidor consumido. Entonces, ¿qué pasa en la pandemia? Existe el negacionismo. Subrayen, negacionismo. Este negacionismo hace que la nueva libertad vale todo. Paranoia, odio, locura, rechazo a la política y al Estado, porque el Estado ahora resulta que nos pone restricciones, que no queremos ninguna restricción, nosotros hacemos la fiesta que queremos disfrutar como queremos, no existe la pandemia, no existe. Se mueren, pero bueno, yo no los veo. Incompatibilidad entre pandemia y neoliberalismo, es una incompatibilidad total. Entonces los tipos acuden al presente absoluto. Esto siempre, presente absoluto. Nunca el legado, nunca la memoria, nunca la historia, nunca la coherencia, no. La incoherencia absoluta, sí o sí. Entonces vivimos en un momento de aleatoriedad, o sea, todo es aleatorio y un desorden absoluto. Y al revés de lo que siempre fue la derecha, que era orden y cuestiones bien rígidas, ahora es desorden la derecha. Y ahora es aleatoriedad. Bueno, es ahora y nada más que ahora y nada más que eso. Así que esto desde nuestro campo popular, esto es muy cortito lo que estoy diciendo, sería bueno en el Zoom seguramente lo vamos a ampliar muchísimo más, pero como nueva propuesta del campo popular, yo acá anoté algunas cuestioncitas que les voy a pasar a decir. Hay que percibir el rechazo a lo común y reeditar nuevas formas de comunidad, ¿no es cierto? Hay que percibir esto que está pasando, el individualismo extremo, y nosotros debiéramos reeditar nuevas formas de comunidad, de colectivo. El deseo de insistir, el deseo de emancipación tiene que estar. El deseo. Nosotros también tenemos que usar el deseo, como ellos usan el deseo desde una libertad individualista, egocéntrica, cinética, individual y social, nosotros vamos a usar el deseo de sí emanciparnos y de sí tener una ética social. Y entonces acá no basta solo con la militancia tradicional, sino que hay que meterle un imperativo ético importantísimo. Ético en lo individual también, en la honestidad, que muchas veces los pasamos por alto, y ética social, que el peronismo tiene mucho que decir, que en realidad es la ética en general. Tenemos que predicar una libertad responsable. Una lucha por la verdad en contra de tanta mentira, porque ahora toda la mentira vale, ¿no? Fake news, todo mentira. No, hay una verdad, aunque sea relativa, porque nunca es absoluto, porque el absoluto solamente es Dios o el universo, lo que quieran. Hay una verdad relativa que de alguna manera es marco de referencia en la sociedad.
hay un legado histórico, tenemos que darle al legado histórico, hay un concepto de existencia. Desmantelar el nihilismo, la nada por la nada mismo, no, aleatoriedad, desorden, no, el nihilismo no, la nada no, esperanza de victoria tenemos. Entonces, hacia la generación de estos nuevos paradigmas de lucha cultural, desde el movimiento popular. Ese es el eslogan, hacia la generación de nuevos paradigmas de lucha cultural desde el movimiento popular. Vamos a dejar por ahora acá, posiblemente dejando muchas cosas en el tintero y no siendo claros en todo. Pero vamos a ver qué sale, y vamos a seguir explicándolo, en otros videos. Muchas gracias.